La preparación física es un elemento clave para el rendimiento de los deportistas. Por eso, desde UCAN Spanish Sport University entrevistamos hoy a Javier Olmo, que estudió el máster de preparación física en la UCAN y hoy trabaja en el Aston Villas. Además, también ha estado en otros clubes como es el Sevilla y el Levante. Bienvenido, muchas gracias por venir y bueno, quería que tú te presentaras y que nos dijeras un poco cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, pues sí, lo has dicho bien. Es verdad que yo cuando salí de la universidad hice prácticas en el Sevilla. Ahí estuve 5 años. Estuve 2 años en cantera y de ahí salté al primer equipo. Y bueno, nada, de ahí surgió una oportunidad para venir al Levante. Yo soy de Valencia. Y bueno, no dudé en venir. De hecho, vine con Moisés de Hoyo, que actualmente trabajo con él también en Aston Villa. Y bueno, después de 8 años en Levante, salió la oportunidad el año pasado de ir a un equipo increíble como puede ser el Aston Villa en la Premier League y no, fue una decisión no sencilla, no fue sencilla, pero mirando ahora atrás, creo que la mejor decisión que pude tomar nunca. ¿Cómo es tu día a día en este equipo? ¿Cómo trabajas con ellos? Pues, a ver, el día a día es, somos mucha gente y realmente el día empieza con un meeting a las 9 de la mañana donde estamos todos los departamentos, performance, el área de servicio médico, fisioterapia, readaptación, nutrición, cuantificación de la carga y bueno, el día a día es totalmente integrado con el staff, ya no existe esa preparación física aislada de un preparador físico decide qué es lo que se hace, sino pues se comparte la información entre cuerpo técnico, área médica, todos los que he dicho, y a partir de ahí se toman las decisiones conjuntas sobre pues, cargas, control individual del deportista, contenidos de la sesión y así es como realmente comienza el día. Y hace poco ganasteis la Europa League, si no me equivoco mal en los datos. ¿Cómo estáis viviendo esa experiencia después de haber ganado? Pues ahora mismo disfrutándolo porque es verdad que no es la primera que hemos ganado. De hecho, a mí me pilló muy, muy joven cuando ganamos las anteriores y cada vez eres más consciente de lo difícil que es conseguir algo así. Entonces, desde el momento que pitó el árbitro, disfrutándolo al máximo. Claro, porque también no es la primera vez que trabajas con Unai Emery, por eso te quería preguntar cómo ha sido trabajar con él, tanto en el Sevilla como en el equipo que estás ahora, y qué habilidades o lecciones o qué has ido aprendiendo con él. Eh, no se deja de aprender nunca con él, pero principalmente me ha ayudado muchísimo a entender lo que significa la excelencia y la atención a cada detalle, ¿no? Él es una persona muy exigente. De hecho, es una de las claves principales de que haya conseguido todo lo que ha conseguido, porque allí donde ha ido prácticamente ha hecho historia. Y eso, es una persona que es muy, muy exigente, pero que también es muy clara en lo que quiere. Y eso, primero, te obliga a crecer continuamente y a buscar continuamente cómo mejorar todos los procesos, porque igual que Unai, todo su staff está continuamente mejorando procesos y es la clave para optimizar el rendimiento de cada jugador. Me has mencionado antes que trabajáis con otras personas, con el equipo médico, con lo que es también los entrenadores. ¿Cómo organizáis para poder estar todos con los jugadores? ¿Cómo es esa organización? Pues evidentemente hay mucha gente y la clave es que la información tiene que fluir. Tiene que haber un canal de comunicación que tiene que estar bastante marcado y sobre todo el mundo hablar el mismo idioma, ¿no? Pues el máximo exponente, que como hemos dicho, es Unai, pues todos intentar hablar el mismo idioma que habla Unai y transmitir la información pues en el mismo camino todo el mundo sin que nadie pues se pueda salir o que haya choque de egos entre preparadores físicos, por ejemplo. Pues creo que el ego es algo que puede matar un equipo y bueno, pues creo que todos siendo fieles y todos siguiendo el mismo camino, yo creo que esa es la clave principal para un equipo donde existe tanta gente. Alejándome un poco del equipo en el que estás ahora, ¿has podido trabajar tanto en España como en Inglaterra? ¿Cómo es? ¿Hay alguna diferencia a la hora de trabajar con estos equipos o seguir la misma estructura?
Pues bueno, principalmente la estructura es mucho más grande en estos equipos. Yo te diría que la forma de trabajar no es muy diferente, evidentemente. Estamos hablando que he trabajado con este cuerpo técnico, bueno, he trabajado con diferentes cuerpos técnicos, pero dentro de este cuerpo técnico yo no te diría que hay un cambio exponencial que sea trabajar en España o en la Premier. Lo que sí que marca la diferencia es pues, la materia prima que tienes, ¿no? Estamos hablando que la Premier es la mejor liga del mundo ahora mismo y principalmente porque, pues bueno, a nivel de presupuestos está muy por encima de la Liga Española, por ejemplo. Entonces, más que la forma de trabajar, te diría la materia prima con la que trabajas. Estás trabajando con los mejores jugadores del mundo. Porque, ¿cómo se lleva el tema de la presión? Porque una vez que supongo que habéis ganado, hay una presión por ganar y luego una presión para mantenerte ahí. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Bueno, yo soy una persona bueno, pues la presión, hay a personas que le afecta más y personas que le afecta menos. Evidentemente, el jugador es el que más puede sentir esa presión, pero yo creo que la presión se tiene que trabajar y la presión es algo que te tiene que motivar, ¿no? Es algo que te tiene que dar hambre. Más que verlo como algo negativo, el propio jugador tiene que saber que esa presión es por ganar, por ser el mejor, entonces pues te tiene que motivar. Relacionado un poco con eso, ¿cómo os comunicáis con el deportista? ¿Cuáles son las habilidades que tú crees más importantes para comunicarte bien con ese deportista? Bueno, lo principal es ganarte la confianza del jugador. Yo creo que esa es la clave. Y una vez te has ganado esa confianza del jugador, el jugador es una persona como somos nosotros. Y a partir de generar esa confianza, tienes el 90% hecho. O sea, el jugador profesional sabe que lo que le digas lo debe hacer porque es lo mejor para él y lo mejor para el equipo. Y bueno, te diría que la principal habilidad es ganarte la confianza del jugador y a partir de ahí ya tienes el 90% hecho. Ahora mismo estáis trabajando con muchos datos, con una cantidad enorme de datos. Bueno, también supongo que depende un poco del presupuesto que tengáis en cada equipo para tener esos datos, pero ¿cómo se trabaja con tanta información ahora mismo desde la preparación física? Pues sí, evidentemente se genera muchísima información diariamente y bueno, aquí en Aston Villa tenemos dos personas encargadas de simplificar toda esa información que tenemos. La idea no es buscar tener cuantos más datos mejor, sino tener datos para tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, pues bueno, hay dos personas encargadas de este tema y están totalmente alineadas con todo el club, ¿no? Desde scouting a preparación física, a nutrición, a todo. Están ligadas a todo. Y bueno, yo creo que es algo importante dentro de un equipo de fútbol tener alguien específicamente para este tema, pues te va a ahorrar muchísimo tiempo porque al final datos hay muchísimos y si no eres capaz de simplificarlos a lo que realmente quieres, creo que es una pérdida de tiempo. ¿Y cómo ves la preparación física en el futuro? Estamos hablando de que hay muchos datos. ¿Qué tendencias crees que va a haber en el futuro? Pues yo creo que metiéndonos en el contexto del fútbol, que eso no lo he dicho dentro del dato, el dato es importante saber el contexto del equipo, del fútbol, del jugador, y esa preparación física va a evolucionar a individualizar al máximo al jugador. Por ejemplo, nosotros trabajamos con microteams. Dentro de la preparación física, pues tenemos X jugadores asignados e intentamos que trabajar de la forma más individualizada posible. Si hacemos una analogía con el Levante, pues a lo mejor estamos hablando que tenemos un 70% más de personas dentro de la preparación física que en un club español de primera división como es el Levante. Entonces, yo creo que la preparación física está yendo a entrenamiento individualizado, fuera del campo, hablando fuera del campo. Siguiendo un poco con esa misma línea que te quería preguntar, porque he escuchado varias charlas y conferencias que han ido dando los profesores y un tema que han destacado bastante es el tema del descanso y el sueño. No sé qué nos puedes decir, cómo se está trabajando ahora mismo este punto desde los deportistas, en este caso los futbolistas. Bueno, no te puedo decir tampoco muchísimo porque es algo que es entrenamiento invisible, ¿no? Cada vez yo creo que Ujú. esto está yendo a ese control
de cómo duerme el jugador, cómo descansa, cómo recupera. Y bueno, cada vez estamos viendo más jugadores con pues, wearables para ese control. Yo creo que es algo muy importante, creo que es algo muy importante, pero sí que es verdad que hay una barrera entre la privacidad del jugador y lo profesional que es el jugador. Es decir, ¿qué ponemos en la balanza? Que el jugador esté 24 horas monitorizado o que el jugador cuando salga a la ciudad deportiva con todo el trabajo hecho eh, s- tenga esa libertad de ser persona. Tenemos que encontrar el equilibrio. Creo que las dos cosas son importantes. Creo que controlar el sueño es algo clave. Y bueno, yo creo que es un campo que tenemos de trabajo ahora mismo, de encontrar la forma de que todo el mundo esté contento a la hora de monitorizar todo lo posible. Otro tema que también se toca bastante lo que es en clase es el tema de las lesiones. No sé cómo puedes hablar con el jugador cuando se ha lesionado o cómo trabajáis esa lesión desde un equipo profesional. Pues bueno, es algo a lo que me he dedicado mucho tiempo, el tema de las lesiones. Entonces, pues primero el jugador, vuelvo a antes, tiene que sentir esa confianza de que se va a recuperar, que se va a recuperar y que además confía en el equipo de trabajo que tiene. Es decir, nos volvemos otra vez a la confianza. Eh, Creo que el camino tiene que estar claro, que el jugador tiene que saber muy claro tiempos de recuperación, tiene que tener muy claro la forma en la que vamos a trabajar y tiene que tener muy claro que todos los profesionales que estamos a su alrededor lo hacemos por él y seguimos un mismo camino. He estado haciendo la misma pregunta a diferentes expertos de diferentes ámbitos y es que el tema de la inteligencia artificial está un poco ya metido aquí. No sé vosotros qué tecnología o qué herramientas estáis utilizando ahora mismo que se puedan decir o que nos puedas comentar. No, bueno, ahora mismo no te puedo ayudar mucho en eso porque como hay tantísima gente en el club, nosotros ahora mismo, sobre todo Moisés de Hoyo, que es el preparador físico principal del staff, es el que marca ese camino y más allá de eso hay un departamento específico de informática que son los encargados de establecer esos procesos. Entonces, no te puedo ayudar mucho en ese sentido, pero bueno, el fútbol va cambiando y todo lo que está alrededor del fútbol va cambiando constantemente, entonces siempre hay que adaptarse a todo lo que viene. Volviendo un poco al tema antes de las habilidades, también suelo hacer la pregunta de si tuvieras que recomendar un libro, película, serie, documental, no sé, lo que se te ocurra, para que sea un buen preparador físico o alguien se quiere informar sobre este tema, ¿qué recomendarías? Pues mira, un libro que a mí me ayudó muchísimo al principio, sobre todo en el mundo de las adaptaciones, las lesiones musculares en el deporte, de Valius y Pedrer, si no me equivoco. Y una película que también, bueno, pues está un poco relacionada con el tema de los datos y de la preparación física, sí. Te diría Moneyball. Vale, pues nos lo apuntamos ya para la siguiente, que lo vaya viendo la gente. Por último, te quería preguntar sobre el tema del máster. ¿Qué destacarías del máster cuando estuviste en la UCAN y cómo fue el cambio de estar en lo que es estudiando a estar ya en el ámbito profesional? Pues del máster, pues destacaría principalmente que te va a aportar el conocimiento que a lo mejor el grado o la carrera no puede profundizar. Pues bueno, al final van profesionales que se dedican al fútbol y que son capaces de aplicar lo que se está utilizando en el día a día. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Pues el grado es eso, el grado te aporta conocimiento base, pero bueno, al final el grado estás hablando, te están explicando, te están enseñando profesores que se dedican a enseñar. Y entonces el máster, pues sí que primero te aporta el conocimiento de personas que están en el día a día en un equipo de fútbol profesional y segundo, las relaciones humanas que se generan dentro del máster y sobre todo en el máster de la UCA, que es un máster que bueno, pues vas viajando por diferentes puntos y vas viendo diferentes clubes de la Liga Española y vas generando unas relaciones con otros estudiantes y otros profesionales de esos clubes que, bueno, pues que te ayuda también en un futuro, a cuando se busca a alguien, pues tener ya alguien o tener esa confianza con alguien con el que has compartido un máster
de que tú puedes estar ayudándole. Me has comentado el tema de lo de la preparación física, ¿no? Lo importante que también es los contactos, tener buenos profesores. ¿Tú cómo diste un poco el paso de estar estudiando a estar ya en un equipo profesional? ¿O qué recomendarías a alguien que quiere meterse aquí? Pues, a ver, es un paso que requiere mucho tiempo, porque yo recuerdo que solicité las prácticas en Sevilla. eh, las solicité por, bueno, había un psicólogo del deporte, José Carrascosa, que estaba trabajando allí y bueno, había una vacante en redactación en el Sevilla en la cantera y bueno, pues lo acepté, me fui allí y el primer paso era, desde mi punto, estar 24 horas, el máximo tiempo posible que me dejasen, aprendiendo. Y yo creo que esa fue la clave principal, porque justo cuando acabé prácticas subieron movimientos, el preparador físico se fue a China, luego el de cantera subía a primer equipo y bueno, pues así me quedé yo, así empezó mi carrera profesional. Luego a partir de ahí, pues igual trabajando, dedicando muchas horas, que a veces, pues bueno, piensas que ves a otra gente que está, pues yo tuve que renunciar al viaje de fin de carrera, por ejemplo y bueno, pues son cosas que se hacen por intentar conseguir tu sueño, ¿no? Entonces, bueno, el que quiere un sueño lo tiene que pelear. Si estuvieras hablando con un alumno o con alguien que está estudiando, ¿cuál sería la frase que le dirías o la recomendación última que le darías? Pues primero, que se deje enseñar, que se deje enseñar por los profesionales, que más allá de generar su forma de trabajar, que es importante, que acepte el conocimiento de todos, porque así va a generar una base sólida y luego a partir de ahí, esa base sólida que va a tener no es universal, es decir, se va a tener que ir adaptando a los diferentes cuerpos técnicos porque quizá la idea que él tiene en su cabeza no cuadra con la idea del cuerpo técnico y se va a tener que adaptar al máximo posible para, para poder trabajar en equipo y sobre todo que ser fiel al grupo de trabajo para poder trabajar en equipo. Pues muchas gracias por habernos dado la entrevista en UCAN Spanish University y ha sido un placer toda la información que nos has dado. Yo creo que la gente lo va a apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.